Juan Wesley, el fundador del metodismo, decía que dentro de las sagradas escrituras uno se encuentra todito lo que se necesita para la salvación. No tiene que entender la política ni la doctrina de la iglesia metodista, tiene que simplemente tener la Santa Escritura. Pero, decía Juan Wesley, uno lee el texto bíblico primero usando su razón. ¿Ha participado en alguna iglesia un momento, tal vez en la iglesia metodista, cuando alguien te decía, tenés que parar tu mente y simplemente creerlo en fe? Yo no creo que somos llamados a no usar la razón. Dios nos dio la razón. Y cuando la razón te lleva a preguntas, lánzalas, como hizo el Señor de Etiopía. Segundo, decía Juan Wesley, nosotros debemos de leer el texto bíblico usando los lentes de nuestra experiencia en la fe. Y en ese caso es la experiencia de Felipe. Porque Felipe había estado caminando con Jesús, se había transformado su vida y era por el testimonio de Felipe que el de Etiopía podía llegar a entender qué decía el texto. Y de último, Juan Wesley decía, leemos el texto bíblico con razón, con nuestra experiencia de Dios y la experiencia de los demás y usando la tradición de la iglesia. Entonces la gente se asusta cuando yo digo la palabra tradición. Lo que yo estoy diciendo es que en momentos la iglesia se ha equivocado. Amén. A veces la tradición de leer un texto puede ser equivocado, pero ¿por qué vamos a votar 2000 años de estudiar el texto sin por lo menos ver dónde han llegado otros antepasados en la fe al entender? Pero todo el mundo se puede equivocar. ¿Quién es el único perfecto? Dios. ¿Ustedes escuchan a Dios? ¿Escuchan al Dios? Es mi pregunta. Escuchar la voz del Señor y hacerle caso. Levanta la mano si has estado leyendo un texto bíblico y llegas a un parte y dices, ay Dios mío, la pastora me manda a leer eso y no lo entiendo ni arriba ni abajo. ¿Verdad? Muchas veces no ha ocurrido. Y lo que quiero que observen allí es que eso es normal y Dios no se asusta cuando no entendemos. Entonces yo leo el texto bíblico para ponerme más inteligente y mostrar a todo el mundo que tengo 30 versos memorizados hoy. No. ¿Qué es el motivo? ¿Qué es el motivo? Repetir, concentrar, comprender y reflejar que en la medida que yo leo más, mi vida se transforma más y más porque yo aplico el Espíritu de Dios a través de la palabra que estaba leyendo. Qué lindo cuando entendemos el poder que tenemos. En ese texto comienza hablando de la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y poderoso o viva y eficaz. O sea, cuando usted y yo estamos leyendo ese texto en la mañana antes de ir a la escuela, Dios no está muerto. No estamos leyendo un libro cualquiera. Estamos leyendo y el Dios vivo está activamente respondiendo a lo que usted está leyendo. El Espíritu de Dios está activo. Más cortante que cualquier espada de dos filos. A mí no me gusta, Señor, ya está hablando de cortar. ¿Verdad? Pero cuando el Espíritu de Dios obra en nuestra vida corta y separa y entra a lo más profundo para mostrarnos realmente cuáles son las raíces de las cosas que nos está teniendo.
Pero sigue, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta el médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones. ¿Quién puede juzgar tus pensamientos? Dios. ¿Ves cómo el texto va de la palabra escrita al Señor? ¿Ves? Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Eso suena como Salmo ¿cuál? Que acabamos de leer. Salmo 139. Que no hay nada, no podemos escapar de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Lo que quiero que nosotros veamos es que no es la mera palabra en la página, es el hecho y la promesa que el Espíritu de Dios está obrando. Y mi pregunta para nosotros es que demos espacio al Espíritu a obrar en nuestras vidas. Tenemos una lista tan profunda de cosas de hacer. Leemos un texto como un check, ya lo hice. O dejamos que penetre hasta lo más profundo. Pero nosotros vivimos en la etapa del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que tenemos comunión con Dios. Por lo tanto, es muy importante que entendamos cómo funciona el Espíritu Santo. Por esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? ¿Quién es tu mayor maestro? El Espíritu de Dios. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Este libro recuerda todo lo que el Señor ha hecho a través de la historia humana. Las promesas y la fidelidad de nuestro Dios. Terminamos con el Salmo 19. El Salmo que comienza hablando de la naturaleza, termina hablando de estudiar la palabra de Dios. La página 569. Verso 7, la ley del Señor es perfecta. ¿Qué más es perfecto? Solo el Señor. Infunde nuevo aliento. ¿Has sentido desalientado? Lea la palabra de Dios. El mandato del Señor es digno de confianza. Da, ¿qué dice el texto? Sabiduría. Salmo 19, verso 8. Al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Que da a los ojos luz. Para entender dónde debemos de caminar. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Si llegamos a examinar nuestras vidas y la naturaleza y la palabra de Dios, llegamos a un eterno y profundo entender de la magnitud del Dios que sirvamos. Hay poder, por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros no lo usamos. Esperen venir que yo les leo un par de textos. Cuando lo tengan en su casa y la comunión es con